Capítulo 9. Preguntas que sanan y preguntas que enferman. El cuerpo sigue a la mente como la sombra sigue a la sustancia. Lilian. Nuestra identidad impostora, aquella que pretende que la tomemos por quienes somos en realidad, precisa estar a cargo de nuestras emociones, ya que es así como va a controlar nuestra percepción. De esta manera, consigue que tengamos las evidencias que ella necesita que tengamos para poder mantenerse en su lugar. Así, por ejemplo, si nos hemos identificado con una personalidad depresiva, es necesario que se genere una percepción que anule todo lo bello y agradable de la vida, todo aquello que sea luminoso e inspirador y lo sustituya por lo oscuro y lo desagradable. Por eso, la persona deprimida no ve nada ilusionante porque su percepción se encarga de teñirlo todo de negro. No es sencillo que una persona que sufre tanto y que contagia su sufrimiento a tantos otros se abra a la posibilidad de que es ella misma, sin saberlo, la que puede estar generando esas emociones disfuncionales. Por eso es por lo que necesitamos movernos en dos planos, el de lo que parece que es y el de lo que realmente es, el plano de aquello de lo que somos conscientes y el plano de lo que somos inconscientes. Ahora puede ser interesante saber cómo se las arregla nuestra identidad impostora para fabricar esos estados de ánimos que, a su vez, alteran la forma en la que vemos las cosas. Nuestra identidad impostora toma los mandos de tres cosas. La primera de ellas es la atención, de la que ya hemos hablado anteriormente. Nuestra identidad hace que nos fijemos solo en eso que quiere que nos fijemos y que no veamos nada del resto. Si yo, por ejemplo, entro en una habitación y solo veo aquello que me disgusta, no habrá espacio en mi mente para que vea aquello que sí me gusta. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para entenderlo con más claridad. Le voy a pedir que durante medio minuto gire la cabeza hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda y busque algo de color amarillo. Supongo que cuando le he pedido que haga el ejercicio habrá intentado encontrar todos los objetos de color amarillo. Ahora me gustaría preguntarle sobre aquellos objetos que tienen color morado. Si no ha visto ninguno, gire de nuevo la cabeza y por favor busque. Nuestra atención es selectiva y tiende solo a ver lo que se busca de forma activa. Le pondré otro ejemplo. Si es usted mujer y ha estado alguna vez embarazada, se dará cuenta de la cantidad de mujeres embarazadas que empieza a ver por la calle. Si usted está pensando en comprarse un coche negro o rojo, verá cómo empieza a haber muchos coches de ese color. Este fenómeno tan sorprendente se debe a que en el tallo del cerebro existe una estructura llamada sistema reticular activador ascendente, cuya misión es dirigir la atención hacia aquello que es más relevante para nosotros. Nuestra atención es selectiva y por eso lo que el corazón quiere sentir, la mente lo muestra. Una de las maneras más rápidas y potentes para llevar nuestra atención a un determinado lugar es por medio de las preguntas. Toda pregunta es una invitación a mirar en una dirección determinada. Tal vez por eso Einstein nos decía que la clave no es encontrar la respuesta a viejas preguntas, sino hacernos nuevas preguntas, preguntas que nunca antes nos hayamos formulado. Cuando la ciencia se hace una pregunta, esta sencilla pregunta tiene la capacidad de abrir toda una línea de investigación. Por eso, el joven Einstein, en una ocasión en la que iba en bicicleta, se hizo una pregunta.
¿Qué pasaría si fuera en mi bicicleta a la velocidad de la luz y encendiera mi faro? ¿Se vería? Durante 10 años reflexionó sobre esta pregunta. El resultado fue la formulación de la teoría de la relatividad. Si lo llevamos un poco más a nuestra vida cotidiana, también podemos darnos cuenta del poder que tienen las preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, si ante un error cometido me hago la pregunta, ¿por qué hago siempre tantas estupideces? Mi sistema reticular activador ascendente buscará causas de ello y responderá con cosas como, es que soy un poco corto, es que no sé lo suficiente, es que siempre estoy solo. Me permito sugerirle al lector que se pregunte si cuando se ha contestado de esta forma ha creado nuevas posibilidades de mejora o se ha hundido más todavía. El dominio del foco de la atención, como hemos visto en repetidas ocasiones, es algo tan importante que no podemos permitirnos el lujo de no entrenarlo. Para poder entrenar dicha competencia, hay por lo menos 2 estrategias muy útiles y prácticas. La primera de dichas estrategias consiste en poner toda nuestra atención en lo que estamos haciendo en cada momento. Sería como si aceptáramos que donde estamos y lo que estamos haciendo es, en ese preciso momento, es lo más importante de todo. Es decir, que ni siquiera ni quisiéramos estar en otro lugar, ni quisiéramos estar haciendo otra cosa diferente. Cuando nos abrimos al momento presente, cuando lo aceptamos, cuando actuamos como si lo hubiéramos elegido, entonces trascendemos nuestros límites mentales y empezamos a descubrir cosas que previamente estaban veladas a nuestros ojos. En el mundo de la medicina sabemos que el poder de las preguntas a la hora de combatir exitosamente una enfermedad es tan grande que tenemos que ser muy conscientes de cómo podemos ayudar a una persona a la que se le diagnostica un problema serio de salud. Cuando a una persona le dicen que padece de una enfermedad, con toda sensatez no quisiera estar ni ahí ni tampoco escuchando lo que le dicen. Sin embargo, cuando acepta el momento presente y se reconcilia con la realidad, es decir, cuando asume que esa es la situación, entonces puede deshacerse de cargas enteras de miedo, de angustia, de ira, de frustración y desesperanza. Yo, que por mi profesión de médico y cirujano he tenido que comunicar tantas veces a un ser humano que padecía una enfermedad seria, puedo entender el shock y la devastación de que esas palabras producen, aun cuando se digan con gran cariño y cercanía. Sin embargo, creo que quedar atrapado en un estado de ánimo de angustia y de desesperanza es el peor posicionamiento que podemos adoptar para llevar a cabo una superación de la enfermedad. Las personas que se quedan encerradas durante semanas y meses en la pregunta constante de ¿por qué a mí?, sin ser conscientes de ello, generan una enorme tensión interna que se asocia a un aumento de las cifras del cortisol en sangre. El cortisol es una hormona que segregan las glándulas suprarrenales de manera fisiológica. Estas glándulas están situadas encima de los riñones. Cuando los niveles de cortisol que existen en sangre son los normales y se siguen los ritmos circadianos, no surge problema alguno. Sin embargo, cuando nos apresan estados de ánimos como la ira, el miedo o la desesperanza, se elevan los niveles de cortisol y ello entorpece el funcionamiento del sistema inmunitario, que es precisamente el que nos debe proteger frente a bacterias, a virus y tumores. La pregunta ¿por qué a mí?, para empezar, no tiene respuesta y además
no genera nada valioso. Sabemos que el cuerpo responde de una manera completamente diferente si las preguntas que nos hacemos son otras, como ¿qué es lo que puedo hacer para superar esto? O nos preguntamos ¿qué puede haber de positivo en lo que me está ocurriendo? No solo es que los estados de ánimo que facilitan este tipo de preguntas no elevan los niveles de cortisol, sino que además, si insistimos en la pregunta, nuestro sistema reticular activador ascendente nos mostrará algo, tal vez un camino de lucha y de recuperación. Este camino, sin las preguntas oportunas, podría permanecer velado. Los estados de ánimo negativos generan daño cardiovascular y digestivo, además de favorecer la impotencia y la infertilidad. Quisiera que abordáramos ahora un tema relacionado con los estados de ánimo y la salud, que es de máxima actualidad y tan sorprendente que resulta difícil de creer. ¿Qué le parecería, querido lector o lectora, si se demostrara que los estados de ánimo también afectan a nuestra genética? La doctora Elizabeth Blackburn es una de las máximas autoridades en el mundo en el estudio de los telómeros y, de hecho, ha ganado un premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus estudios científicos. Nosotros sabemos que tenemos unas estructuras que se denominan cromosomas y que tienen forma de X. Dentro de los cromosomas está el ADN y las unidades funcionales del ADN se llaman genes. Todos hemos oído de alguna manera la trascendencia que tienen los genes en nuestra vida, ya que determinan tanto el color de nuestros ojos como la posibilidad de que padezcamos o no ciertas enfermedades. Pues bien, cada extremo de esa X, que es el cromosomas, está envuelto en una especie de capuchón que se llama telómero. La función del telómero es evitar que el cromosoma se desfleque, ya que, si esto sucede, la vida del cromosoma se reduce y por lo tanto la persona envejece más rápidamente. Como los telómeros se van desgastando con el tiempo, hay una enzima en el interior del núcleo de la célula que es en donde están los cromosomas y que se denomina telomerasa. Las enzimas son sustancias que aceleran enormemente la velocidad a la que tienen lugar ciertas reacciones químicas en la célula. La función de la telomerasa es reparar los telómeros a medida que se desgastan. Pues lo interesante es que se ha visto que hay menores niveles de telomerasa en aquellas personas que están atrapadas en estados de ánimo disfuncionales. Por eso, algunas de nuestras identidades impostoras generan activamente estados de ánimos que merman severamente la salud, favorecen el envejecimiento y predisponen a la enfermedad. Las personas que tienen una red de personas que les quieren y que se ocupan de ellas, una serie de personas que sienten que les apoyan en momentos de máxima dificultad, nos experimentan esta reducción en los niveles de telomerasa. El verdadero encuentro entre los seres humanos no solo es uno de los mejores antidepresivos que existen, sino que además prolonga la vida. Tal vez, a la vista de estos datos, la comunicación pueda retomar el papel en nuestra vida que nunca tendría que haber perdido. Resumen final: muchas veces lo más relevante no es impartir conocimientos o dar explicaciones, sino hacernos preguntas que nos permitan explorar cosas que previamente
ni nos habríamos planteado. Capítulo 10. Las palabras crean realidades. Detrás de la depresión está la agresión vuelta contra uno mismo. Sigmund Freud. Hay un segundo mecanismo por el cual la identidad impostora puede alterar nuestro estado de ánimo y es la utilización del lenguaje. El lenguaje no solo describe, sino que crea nuestra realidad. Las palabras abren cajones emocionales de manera rápida y automática. Este tipo de cajones emocionales que abren depende de las experiencias que asociemos a esas palabras. El hecho de que el lenguaje tenga acceso a este mundo emocional personal, íntimo e intransferible, tiene mucha lógica si entendemos que todos usamos las palabras para interpretar lo que nos sucede. Es a través de nuestras interpretaciones y de las valoraciones de aquellas cosas que nos pasan cómo vamos generando nuestras certezas y convicciones que poco a poco van configurando nuestra realidad, nuestra personalidad. Son estas convicciones instaladas a nivel inconsciente las que se convierten en los puntos de referencia a la hora de determinar cuál va a ser el significado que vamos a otorgar a ciertos eventos. En una ocasión me invitaron a participar de un programa de televisión sobre el liderazgo. Entre las personas invitadas estaban el presidente de una organización, un conocido psicólogo social y una mujer cuya profesión de momento no revelaré. Antes de entrar en el plato, se nos invitó a tomar un aperitivo que sirvió para que nos presentáramos unos a otros. Tuve la sensación de que, escuchando el perfil de la mujer invitada, era importante que llegáramos a un cierto acuerdo sobre qué entendíamos cada uno por líder. Así lo manifesté, pero se me comentó que ya lo expresaríamos cada uno en el plato. Comenzó el programa y la presentadora, después de comentar quiénes éramos cada uno de nosotros, empezó preguntándole al presidente de la compañía qué era para él ser un líder. Aquel hombre explicó lo que para él era un líder empresarial. Hasta el momento todo iba bien y el programa transcurría de una manera fluida y natural. Después de la intervención del primer invitado, llegó mi turno y la presentadora me preguntó a mí lo mismo, que era lo que yo entendía por un líder. Yo comenté que para mí un líder era una persona capaz de sacar lo más valioso de sí mismo y de inspirar a otros a través de su ejemplo. Mientras yo hablaba, también observaba cómo me miraba la otra mujer y cómo su rostro se iba deformando, a la vez que todo su cuerpo se tensaba. De repente se puso de pie y, con un tono provocativo y haciendo una serie de aspavientos, empezó a dirigirse a mí como si por una parte la estuviera ofendiendo y por otra parte se hubiera olvidado por completo de que estábamos en un plato de televisión. Y dijo, eso no es un líder. Un líder es alguien que te lava el cerebro, te manipula y te esclaviza. Eso sí que es ser un líder y no lo que tú estás diciendo. Recuerdo cómo la presentadora se quedó casi sin habla, cogida completamente por sorpresa ante una reacción tan particular. Me gustaría preguntarle al lector cuál era la profesión de aquella mujer. Si recordamos que las palabras tienen la capacidad de abrir cajones de experiencias, el cajón
que se debió de abrir en aquella mujer cuando yo hablaba de lo que entendía por líder, debía de estarle trayendo recuerdos muy dolorosos. Ahora sí puedo revelar su profesión. Era la máxima autoridad en sectas de aquel país. Todos sabemos el efecto tan devastador que ciertos líderes de sectas han tenido en sus seguidores. El lenguaje es tan potente que basta que una persona cambie, por ejemplo, la frase "esto es algo espantoso" por "esto es un inconveniente", para que note, aunque sea ligeramente, un cambio en su mundo emocional. Recordemos que en apariencia las palabras son simples signos que se corresponden con unos sonidos, pero que en realidad son conexiones directas a mundos emocionales personales, íntimos e intransferibles. Llamamos lenguaje transformacional a aquel que tiene por sí mismo la capacidad de afectar a las emociones y los estados de ánimo. En este sentido, son fascinantes algunos de los estudios científicos que se han hecho para medir el impacto que las palabras tienen en nuestra propia fisiología y en nuestro cuerpo, ¿no? A un grupo de voluntarios se les citó en un hospital de Estados Unidos y se les pidió que durante unos minutos observaran una serie de palabras de tipo negativo que aparecerían proyectadas en una pared. Por ejemplo, entre estas palabras podían estar algunos como imposible, complejo, insuperable, peligroso, desagradable, atemorizador. A continuación, se les tomó una muestra de saliva para medir hormonas con la técnica de radioinmunoensayo. La segunda parte del experimento consistía en que se cambiaban las palabras que aparecían proyectadas en la pantalla por otras de tono mucho más positivo. Entre ellas podían aparecer algunos como posible, accesible, superable, capaz, valioso. Después se les volvió a tomar una muestra de saliva para radioinmunoensayo. Los resultados fueron bastante curiosos, ya que en el primer ejercicio el grupo presentó un aumento marcado de cortisol, mientras que en el segundo ejercicio, frente a la visión de las palabras más positivas, el mismo grupo de voluntarios presentó un descenso en las cifras de cortisol. Nosotros, que ya conocemos cómo está asociado el cortisol a cambios muy profundos en el funcionamiento del cerebro y del cuerpo, no podemos seguir ignorando el hecho de que seguir usando una y otra vez palabras llenas de negatividad no solo no nos van a ayudar a resolver los problemas que esas mismas palabras describen, sino que, muy al contrario, lo va a hacer aún mucho más difícil. No estoy hablando de desterrar las palabras negativas de nuestro vocabulario, sino de procurar modular los vocablos que utilizamos. No tiene el mismo efecto en una persona decirle, por ejemplo, que algo es imposible, que decirle que algo es improbable. Como toda experiencia, es la integración de un hecho, una emoción y una valoración, alteramos nuestros recuerdos experienciales cuando cambiamos la manera en la que interpretamos lo que nos sucede. Hace años, psicólogos y psiquiatras de Estados Unidos hicieron una advertencia muy seria a familiares de mujeres que habían sido violadas, ya que descubrieron que un evento tan duro y con tanto impacto emocional
podía dejar mucha más marca en la vida de esa mujer si los familiares más directos, cuando iban al hospital o a la comisaría, al visitarlas, cometían una torpeza sin ser conscientes de ello. Con mucha frecuencia, estos familiares, además de intentar consolar a la víctima de la violación, añadían comentarios como: sí, es que ya te lo había dicho, no tienes que ir sola por esos sitios tan oscuros. O decían: sí, es que ya te dijimos que ese chico no nos gustaba nada. O sí, es que eres una persona demasiado confiada. ¿Cuántas veces te hemos dicho que no hay que fiarse con nadie? Nosotros, que ya sabemos cómo se genera el recuerdo y la importancia de las interpretaciones, podemos entender que junto al evento, las emociones y las valoraciones que estas mujeres ya habían hecho, facilitadas por estos comentarios, se creaban nuevas valoraciones, como: sí, es que soy una estúpida, o solo soy una ingenua, o no hago nada bien. Estas valoraciones pueden generar experiencias muy intensas de culpa y vergüenza que refuerzan aún más la sensación de pequeñez y limitación. Por eso se sugirió a los familiares que silenciaran ese deseo de adoctrinar y cambiaran su mensaje de tal manera que esas personas sometidas a tan dolorosa experiencia, lejos de sentir desprecio por sí mismas, sintieran aprecio. Fue entonces cuando empezaron a aparecer comentarios como: ¿qué valor has demostrado a pesar de lo que te ha pasado acudir a pedir ayuda? O has demostrado tal fortaleza y estás demostrando tanta entereza que esto sin duda lo vas a superar. Recordemos que las palabras tienen un enorme poder a la hora de afectar al tipo de experiencia que creamos. Este tipo de valoraciones tuvieron la capacidad de alterar el recuerdo a pesar de no haber cambiado el evento, el hecho en sí. Hay un relato muy sugerente que procede de Japón y que nos recuerda el extraordinario poder de las palabras y su capacidad para alterar nuestras emociones. Había una vez un samurái que era muy diestro con la espada y a la vez muy soberbio y arrogante. De alguna manera, él solo se creía alguien y algo cuando mataba a un adversario en un combate, y por eso buscaba continuamente ocasiones para desafiar a cualquiera ante la más mínima afrenta. Era de esta manera como el samurái mantenía su idea, su concepto de sí mismo, su férrea identidad. En una ocasión, este hombre llegó a un pueblo y vio que la gente acudía en masa a un lugar. El samurái paró en seco a una de aquellas personas y le preguntó: ¿a dónde vais todos con tanta prisa? Noble guerrero, le contestó aquel hombre que probablemente empezó a temer por su vida. Vamos a escuchar al maestro Wei. ¿Quién es ese tal Wei? ¿Cómo es posible que no le conozcas si el maestro Wei es conocido en toda la región? El samurái se sintió como un estúpido ante aquel aldeano y observó el respeto que aquel hombre sentía por ese tal maestro Wei y que no parecía sentir por un samurái como él. Entonces decidió que aquel día su fama superaría a la de Wei y por eso siguió a la multitud hasta que llegaron a la enorme estancia donde el maestro Wei iba a impartir sus enseñanzas. El maestro Wei
era un hombre mayor y de corta estatura, por el cual el samurái sintió de inmediato un gran desprecio y una ira contenida. Wei empezó a hablar. Dijo: en la vida hay muchas armas poderosas usadas por el hombre, y sin embargo, para mí, la más poderosa de todas es la palabra. Cuando el samurái escuchó aquello, no pudo contenerse y exclamó en medio de la multitud. Dijo: solo es un viejo estúpido, solo un viejo estúpido como tú puede hacer semejante comentario. Entonces, sacando su katana y agitándola en el aire, prosiguió: esta sí que es un arma poderosa, y no tus estúpidas palabras. Entonces Wei, mirándole a los ojos, le contestó: es normal que alguien como tú haya hecho ese comentario. Es fácil ver que no eres más que un bastardo, un bruto sin ninguna formación, un ser sin ningunas luces y un absoluto hijo de perra. Cuando el samurái escuchó aquellas palabras, su rostro enrojeció y con el cuerpo tenso y la mente fuera de sí, empezó a acercarse al lugar donde Wei estaba. Anciano, despídete de tu vida, porque hoy llega a su fin. Entonces, de forma inesperada, Wei empezó a disculparse. Y dijo: perdóneme, gran señor, solo soy un hombre mayor y cansado, alguien que por su edad puede tener los más graves de los deslices. ¿Sabrás perdonar con tu corazón noble de guerrero a este tonto que en su locura ha podido agraviarte? El samurái se paró en seco y le contestó: naturalmente que sí, noble maestro Wei, acepto tus excusas. En aquel momento Wei le miró directamente a los ojos y le dijo: amigo mío, dime, ¿son o no son poderosas las palabras? El relato dice que en ese momento el samurái comprendió cómo lo que para él eran simples palabras habían tenido la capacidad de alterarle más que muchos de sus anteriores contrincantes, y cómo también las palabras habían tenido la capacidad de devolverle a un estado de equilibrio y serenidad como hacía tiempo que no conocía. En aquel momento, algo en su interior empezó a transformarse. Seamos por eso muy cautos con el tipo de palabras que usamos y con el tipo de valoraciones que generemos, para evitar que no sean los eventos, sino nuestras propias valoraciones, los que nos roben nuestro poder personal y nos generen un sufrimiento innecesario. Resumen final: las palabras no se las lleva el viento, sino que crean realidades. Busque palabras para ayudar y no para anular. Tal vez se sorprenda de lo que empiece a suceder.